Este es un tiempo donde nosotros debemos prepararnos para el sufrimiento. Debemos estar preparados. Y pienso que Dios en su infinita gracia nos mantiene a veces fuera de nuestro equilibrio propio, ¿no? Nosotros en cierta medida sabemos cómo hacer algo grande, ¿sí? Y Dios lo hace pequeño. Y pensamos que todo lo que es débil y pequeño, Dios lo hace grande. Quisiera citar algunos ejemplos acerca de esta realidad para que vayamos viendo cómo Dios hace las cosas, ¿no? Piensen en la historia de Sara, una mujer estéril, y esta mujer da a luz al hijo de la promesa. Cuando vemos la historia de los 300 hombres de Gedeón, cómo derrotan a 100.000 madianitas. Una onda en la mano de un pequeño pastor derrumba a un tremendo gigante. Una mujer muy sencilla, virgen, pero muy del Señor, concibe al Hijo de Dios. 5 panes de un muchacho alimentan a miles de personas. Y un atropello de la justicia, una humillante conveniencia política, una tortura criminal sobre una horrible cruz se convierten en el fundamento de la salvación del mundo. Quiero citarte esto para que tú sepas y te des cuenta que así actúa el Señor, ¿no? Todo lo que nosotros nos podamos alardear en esta vida, el Señor lo quita. Y eso nos hace muy bien, ¿no? Por eso que este mensaje tiene como nombre: la aflicción produce frutos. Santidad también, ¿no? Pero especialmente esto. Y quiero partir citando la palabra de Dios en 1 Corintios, para que toda la gloria sea para Él. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29 y el 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué importante es entender esto, porque si no partimos comprendiendo que efectivamente no tenemos absolutamente nada de qué alardearnos en la vida, eso nos prepara para aprender cómo responder frente a las aflicciones. Yo quiero que usted piense, ¿cuál es la primera reacción que usted tiene cuando vive una situación difícil? Lo que sea, una enfermedad, una caída, un sufrimiento, un fracaso, una aflicción, un problema. ¿Cuál es la primera reacción que nace de su corazón? ¿Cierto? Es ahí donde nos damos cuenta que muchas veces no comprendemos cómo obra el Señor. Y me pasa a mí también, ¿no? Por eso que el apóstol Pedro dice algo que es tremendamente revelacional. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando pasa algo extraño, fuerte? ¿Cierto? Nos sorprendemos. ¿Qué pasó, Señor? Nos arrodillamos. Pero el apóstol Pedro aquí está diciendo algo muy distinto. No se sorprendan cuando vengan estas cosas, ¿no? O sea, los cristianos debiéramos saber que vamos a sufrir. La iglesia de Cristo en este tiempo debe prepararse para sufrir, porque es algo que sabemos. No nos debiera extrañar, no nos debiera sorprender lo que viene, sino más bien debiéramos estar completamente seguros de lo que nuestro Señor dice. Entonces, no nos extrañemos que el sufrimiento, por más doloroso que sea, encaje dentro de los perfectos designios de Dios, de manera que a veces nos dejan desconcertados, ¿cierto? Y nos prueban al máximo. Ese mismo desconcierto y esa misma prueba forman parte de sus designios, del Dios soberano que nosotros conocemos. Y quiero centrarme en este pasaje que es el versículo, el pasaje clave de esta prédica. Entendiendo esto que hemos hablado, entonces ahora vamos a Santiago 1, 2, 4. La palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
cómo nosotros debiéramos responder a las aflicciones. Esta palabra es muy desafiante, ¿no? Porque uno dice, no nos es natural tener sumo gozo cuando nos hallamos en medio de las pruebas, ¿cierto? Uno tiende a asustarse, uno tiende a experimentar el miedo, la angustia, a veces preguntarle al Señor por qué. Pero es muy desafiante esta palabra. Y nos enseña la respuesta, cómo nosotros debiéramos realmente responder a las aflicciones de la vida, cómo debiéramos responder ante los sufrimientos de la vida. ¿Sí? Aún los que llevamos harto tiempo, yo sé que hay gente que a lo mejor lleva más tiempo ya cristiana, otros que llevan menos, mucho menos. Yo llevo 15 años de vida cristiana. Aún me pasa esto del versículo anterior. Me extraño a veces cuando pasan cosas. No he aprendido todavía a vivir en la sintonía de no extrañarme cuando vengan las pruebas, ¿sí? Porque nosotros ya conocemos la verdad. Como dijo alguien muy sabiamente, usted tiene en sus manos, ahí los veo a todos con su Biblia, ¿no? La mayoría, gracias Señor. Usted tiene en sus manos el video de toda la historia de la vida. Qué hermoso es que nosotros tenemos ahí en nuestra mano, ¿sí? En mi tiempo se le llamaba el VHS, ¿no? Bueno, aquí también hay otras personas que son de la época del Betamax, ¿no? Se ríe, ¿cierto? Como mi buen amigo Marco Mansur, por ejemplo, la historia de la época del Betamax, ¿no? Y los jóvenes de hoy día ya no, ni siquiera existen los dispositivos físicos, ¿no? Es todo digital. Pero ¿qué es lo hermoso? Que la Biblia es la revelación de Dios. Usted tiene en sus manos todo, no solamente la voluntad revelada de Dios, sino además tiene toda la historia. ¿Por qué es tan importante esto de Apocalipsis? Porque nosotros sí podemos conocer cómo termina la historia. Entonces, ¿por qué a veces nos extrañamos, no? Sabemos cómo termina el cuento, pero igual nos angustiamos, ¿cierto? Nos llenamos de pánico, de temor. Y entonces esta palabra es muy desafiante. Y quisiera que nos sumerjamos hoy día en esta palabra. ¿Cómo debiéramos responder a las aflicciones? Primero, con una actitud de gozo, que es lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La actitud que tú tengas de las cosas determina tu acción. ¿Se acuerdan ese pasaje tan conocido donde dice que hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Lo conocen, cierto? Que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa? El sentir que tanto hablamos. Que haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Sentir significa actitud mental. Eso significa sentir. O sea, es tan importante que tengamos una actitud correcta frente al sufrimiento. Una actitud correcta de lo que estamos pensando en el momento en que somos afligidos. Dios nos advierte que habrá pruebas. Mira bien lo que dice el versículo 2. No dice si os halláis en diversas pruebas, sino el Señor está asegurando que las vamos a pasar. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. El que cree que la vida cristiana es un lecho de rosas, está en un grave error, ¿no? Jesús advirtió a los discípulos, ¿se acuerda? En Juan 16, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Pablo en Hechos 14 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aún siendo hijos de Dios, nunca te olvides que tarde o temprano vamos a experimentar tribulaciones. No podemos esperar en la vida que todo salga como nosotros deseamos, ¿no? Algunas tribulaciones simplemente van a venir porque somos seres humanos. Enfermedades, accidentes, frustraciones y aún tragedias aparentes. Otras tribulaciones vienen especialmente porque somos creyentes. Esta mañana estaba estudiando el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, ¿no? Y es un mensaje donde el Señor no le hace ni una crítica, ¿sí? Pero es un mensaje que está hablando de una persecución terrible que vivía la iglesia de Esmirna. Y cómo el Señor les llama y les desafía a que ellos no teman al sufrimiento. Justamente esto, ¿no? Yo decía, Señor, ¿cómo tú encajas todas las cosas, no? ¿Cómo tú encajas todas las cosas? Entonces, por eso es tan importante lo que veíamos hace un momento, cuando Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña les aconteciese. Entonces, primero la Biblia nos está llamando a tener una actitud de gozo, ¿no? Pablo presenta esta idea varias veces en Filipenses.
Creo que también lo he leído muchas veces, ¿no? Y nos damos cuenta que un verdadero creyente puede gozarse en medio de las tribulaciones. Por supuesto, es una actitud. Recuerda el sentir, una actitud. Lo que estoy pensando, mi actitud mental va a determinar lo que yo hago. De ahí viene realmente el gozo. Nunca te olvides que el gozo es fruto del Espíritu, no es algo que nosotros podamos producir. Entonces el creyente verdadero puede gozarse en medio de las tribulaciones. Podemos vivir en esta palabra, podemos vivir en esta sintonía. El mismo Señor Jesús pudo soportar la cruz debido, dice la Biblia, al gozo puesto delante de él. Ese versículo a mí la primera vez, no que lo leí, la primera vez que lo entendí me quebré. Yo decía, ¿cuál gozo puesto delante de él? Soportó la cruz, menospreciando lo oprobio, por el gozo puesto delante de él. Cuando lo entendí me quebré, cuando entendí que era el gozo de que con su muerte y resurrección iba a volver a tener comunión con nosotros. Qué hermoso, ¿no? El Señor estaba pensando en el futuro, cuando íbamos a ser reconciliados por Él, para volver a tener comunión con el Padre. El gozo de su retorno al cielo para compartir su gloria con su iglesia. Así que, amada iglesia, cuando lleguen las pruebas que van a venir, debemos inmediatamente dar gracias a Dios y adoptar una actitud de gozo. Mucho tiempo a mí me pasó que cuando venía una prueba, lo primero que hacía era resistirla. Muchas veces creo que reprendí todas las pruebas, hasta que un día aprendí, ¿cierto? A todos nos pasa, ¿no? Hasta que un día aprendí que Dios es soberano, ¿sí? Por supuesto que debo resistir en la fe, pero hay cosas que debo vivirlas. Por más que yo las reprenda y le haga frente, si son plan de Dios, Dios las va a permitir exactamente igual porque Él controla y maneja absolutamente todo. ¿Es posible, crees, estar contento en medio de las pruebas? ¿Quiénes están pasando pruebas aquí y están gozosos, contentos? Han podido gozarse, ¿no? Más que una teoría, han podido que esta palabra sea rema en el corazón. No es fácil, pero Dios nos llama a eso. Lo segundo que nos dice Santiago, el versículo 3, además de una actitud de gozo, es una mente sabia. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que conocemos los creyentes que nos permite enfrentarnos a las pruebas y sacar provecho de ellas? Lo que dice acá, que la fe siempre es probada. Dios personalmente me ha estado hablando mucho de esto, ¿no? He estado esta semana justamente predicando otro mensaje que se llamaba Estamos siendo probados. Y entonces me da cuenta cómo la semana pasada también Rodrigo Solís le explicaba, centrándose en la vida de José, ¿cierto? El porqué de las cosas. Y yo dije, Señor, la gente va a pensar que estamos arreglados aquí, ¿no? Que se puso de acuerdo el Rodrigo y me dijo, continúa con lo que yo prediqué. Uno se da cuenta que es el Espíritu de Dios, ¿no? Hasta me dio vergüenza, ¿no? Porque tenía también unos versículos que él había predicado la semana pasada. ¿Qué me doy cuenta? Que no nos ponemos de acuerdo. Es el Espíritu de Dios que quiere ministrar a su iglesia con este mensaje, especialmente en este tiempo. Definitivamente es así. La fe debe ser probada. ¿Y cómo Dios va a probar la fe? La tiene que probar en cosas difíciles. La tiene que probar en el fuego, ¿cierto? Como el oro es probado. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham para andar por fe? Lo probó también para aumentar su fe, ¿sí? Dios siempre nos va a probar para mejorarnos, ¿no? Siempre me acuerdo una vez que estaba viviendo hace unos 12 años una situación muy difícil. Todavía no entraba a servir al Señor. Bueno, igual lo servía con mi corazón, ¿no? Pero no entraba al servicio a tiempo completo. Y yo me acuerdo, yo pedí oración, gracias a Dios ahí estaba mi autoridad, estaba un hermano anciano en la fe, y yo le dije, por favor, oren por mí, ¿no? Estoy mal, estoy sufriendo y yo no entiendo esto. Yo, como siempre somos los cristianos también, que nos tiramos al suelo, así como tremendos sufrimientos que estamos pasando. A veces no es nada, ¿no? No es nada comparado con lo que realmente experimentan muchas personas. O como alguien dijo, estamos en la tremenda persecución. Ni siquiera hemos empezado la persecución de la iglesia, le cuento. Estamos en el principio de dolores. Todavía no hemos empezado, ¿sí? Hay cierta persecución, pero tenemos que prepararnos para lo que viene. Vuelvo a la historia. Y les pido oración. Y yo le doy gracias a Dios también por los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces viene una palabra no me acuerdo si fue de uno de mis hermanos, consiervos. Y el Señor me dice, yo estoy permitiendo este sufrimiento en tu vida porque necesito formarte. Y es mucho mejor que estés sufriendo en mí, en Cristo, al sufrimiento que experimenta la gente sin mí. Esa palabra me quedó grabada en el corazón. Tan así que han pasado más de 10 años y la tengo así memorizada.
Yo soy el que permito el sufrimiento en tu vida porque quiero formarte. Y nunca te olvides que es mejor que sufras en Cristo, porque eso es para bien, y no sufras en el mundo, porque eso es para destrucción. Entonces, la prueba nunca es destructiva. La aflicción nunca es destructiva. El sufrimiento nunca es destructivo en el Señor, sino benéfico. El mismo apóstol Pedro, no se los muestro, para no mostrar tanto versículo, dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Un buscador de minas deposita su muestra mineral en el laboratorio del aquilatador para ser examinada. Y la muestra sola puede valer muy poco, pero la aprobación oficial acerca de la muestra puede valer millones. Eso certifica a un buscador que tiene una mina de oro. Si lo llevamos a nuestra vida, la aprobación de Dios en cuanto a nuestra fe es muy valiosa, porque certifica que nuestra fe es genuina y no falsa. Nunca te olvides de esto, las pruebas no destruyen al creyente, lo benefician. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y que esta leve estimulación momentánea, dice el apóstol Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nosotros tenemos una señora en el ministerio que le damos gracias porque, bueno, siempre le gusta dar testimonio. Y siempre está en pantalla, ¿no? Y ella vive con una fibrosis pulmonar. ¿Y qué es lo hermoso? Que ha vivido procesos donde ha tenido problemas técnicos con el oxígeno. Y ha tenido que vivir 3, 4, 5 días sin el oxígeno. Yo no sé lo que es tener una fibrosis pulmonar y que se le echa a perder el oxígeno. Y el Señor la ha sustentado, y el Señor la ha sostenido. Y hace una semana se agravó y se fue al hospital internada. ¿Y quién estaba conectada la primera en la reunión con su cámara encendida en la cama del hospital? Esta señora. Esas son actitudes correctas, ¿no? Esas son actitudes correctas. ¿Por qué? Porque nuestra fe necesita ser probada. Las pruebas que Dios permite nos ayudan a madurar. ¿Qué desea obrar Dios en nosotros? ¿Qué quieres, Señor, con estas cosas que has permitido, no? Paciencia, firmeza, la habilidad de continuar en medio de las dificultades. En la Biblia nunca se olviden, porque aquí nombra paciencia en el versículo 3, ¿cierto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la Biblia la paciencia no significa una aceptación pasiva de las circunstancias. Ya, entonces me conformo y ahí me quedo tiradito con la prueba que Dios está permitiendo. No. Paciencia significa una perseverancia denodada en medio de los sufrimientos y las dificultades. El cristiano maduro, la cristiana madura no se impacienta. ¿Sí? Eso nos toca a todos. Yo me impaciento mucho. Tiendo a ser ansioso, ¿no? El cristiano maduro no se impacienta. Las personas que han madurado son pacientes y tenaces. ¿Y por qué es importante ser pacientes? Lo que nos está desafiando el apóstol Santiago. Porque la impaciencia y la incredulidad van de la mano, ¿no? ¿Qué es lo primero que pasa cuando hay una pequeña catástrofe? ¿Sí? Temblor, pasó algo, se cayó un niño. Surge inmediatamente el descontrol, ¿cierto? Y eso habla mucho de nuestra incredulidad. Y ahora que tengo hijos, entiendo a los papás. Pero ahora me toca aplicar la tranquilidad, ¿entiendes? Uno como papá tampoco se puede descontrolar porque el niño se pegó en la cabeza o está sangrando. ¿Se entiende? Todas las pruebas de la vida deben pasar en medio de un entendimiento de la soberanía de Dios y nuestra confianza en Él. Entonces Dios quiere hacernos pacientes porque esta es la clave de las demás bendiciones. El niño que no aprende la paciencia no aprenderá, de seguro, muchas otras cosas. ¿Y cuál es la manera hermosa, la herramienta de gracia que Dios tiene para perfeccionar la paciencia y el carácter en nuestra vida? Las pruebas, las aflicciones, las enfermedades, los sufrimientos y así tantas cosas, ¿no? A mí me anima, y no es que tampoco los cristianos suframos tanto, ¿cierto? Seríamos mal hablados, ¿no? Pero sí tenemos que pasar por situaciones, ¿no? Pero a mí me anima esa palabra, no sé dónde está, no la tengo aquí en el sermón, pero donde dice que los mismos padecimientos están pasando nuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Sabiendo esto, entonces, nosotros podemos hacerle frente a las pruebas con gozo, sabiendo lo que las pruebas van a hacer por nosotros y sabiendo que eso traerá gloria a Dios. Lo tercero que expresa este pasaje, actitud de gozo, mente sabia, una voluntad sumisa. Me ha costado mucho entender esto, que es aceptar
aceptar las pruebas de Dios para tu vida, ¿no? Yo era un experto en reprender todo, ¿no? Entonces nunca tuve una voluntad sumisa porque a nadie le gusta aceptar un sufrimiento, ¿no? A nadie le gusta aceptar una enfermedad. Y hay cosas que Dios hace en su soberanía para que nosotros le podamos decir, Señor, está bien, acepto tu trato. Acepto lo que tú estás haciendo en mi corazón. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es difícil que Dios pueda mejorar nuestro carácter a menos que nosotros pongamos de nuestra parte. Recuerde que la salvación es completamente de Dios. La santidad es un trabajo compartido. Si tú no pones tu parte en la santificación, es trágico quedarte ahí, ¿no? Si nos oponemos a su voluntad, entonces, ¿qué va a hacer el Señor en su amor? Nos va a corregir para que aprendamos a someternos, ¿no? Pero si cedemos a su voluntad, entonces Él lleva a cabo su propósito. Dios nunca va a estar satisfecho con un trabajo a medias. Él quiere un trabajo completo, ¿cierto? Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no se cansa de formar nuestro corazón. Él desea un producto que esté completo y maduro. Y es muy importante entonces que enlacemos este pasaje con la madurez. Sería una tragedia que nuestros niños permanecieran bebés toda la vida. Sería una tragedia para la iglesia de Cristo que muchos de sus hijos e hijas permanecieran como bebés. Entonces, amada iglesia, una actitud de gozo, una mente sabia, una voluntad sumisa. Dios no puede obrar en nosotros como Él quiere si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿no? Pero ¿cómo? Si Dios todo lo puede. Sí, pero la santificación es algo compartido, ¿sí? Y esa es la razón por que usted ve que creyentes quedan y creyentes avanzan. Esa es la razón por que usted ve que hay gente que se queda en los caminos del Señor y gente que persevera y anda. La santificación depende también de lo que usted se disponga a tener una voluntad sumisa, ¿sí? A aceptar ser corregido por Dios. A nadie nos gusta. A mí no me gusta cuando me corrigen. A mí no me gusta cuando me dicen las cosas. Pero debemos aceptarlo, ¿sí? Debemos aceptarlo porque nos hace bien, nos bendice, nos cambia, nos enseña, nos transforma. ¿Cómo dice esa palabra, Daniel, de que al momento de la corrección no es un motivo de gozo para nadie, sino de tristeza? Pero eso después tiene fruto apacible de justicia. Perdóneme, son versículos que se vienen a mi mente en este momento, ¿no? El Daniel se lo sabe mejor. Entonces, de corazón nosotros estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Nunca se olviden, ¿no? Esto es lo que está enseñándonos cómo reacciona este pasaje, cómo debemos reaccionar frente a las aflicciones de la vida. Con una actitud de gozo, con una mente sabia y con una voluntad sumisa. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos creyentes, ¿no? En todas las iglesias son como corchos sobre las olas. Suben y bajan, echados hacia atrás y hacia adelante. Y esa experiencia de vivir la vida cristiana así como hacia donde va la ola es una señal de inmadurez, ¿no? Por eso que en Efesios el apóstol Pablo acerca de esto mismo, ¿no? Gracias por el versículo. El apóstol Pablo en Efesios dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿se acuerda? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto usted le cuida, ¿sí? Esta actitud de tener una actitud de gozo, una mente sabia, una voluntad sumisa, lo que están expresando es que finalmente confiamos en el Señor. Decimos que confiamos, pero cuando viene la prueba no se ve muchas veces ni gozo, ni una mente sabia, ni una actitud sumisa, ¿cierto? Entonces cuando realmente logramos vivir en esta palabra, porque esto no debe ser teoría, ¿no? Sino algo vivo, nosotros lo que estamos ilustrando con estas tres actitudes es que nosotros confiamos en el Señor. Y eso se va a ver en medio de la prueba, eso se va a ver en medio del sufrimiento. Esta mujer que les cuento, yo le doy gracias a Dios porque aparece en la cámara sin el oxígeno y digo, Dios mío, ¿no? Yo me complico. ¿Qué le pasó? Y dice, y cuenta que en cámara, no en directo. Y se me echó a perder esta mañana y aquí estoy, dice. Y tengo aire en mis pulmones. No sé cómo, pero tengo aire. Eso es una persona que confía en el Señor.
Porque el carácter es probado en medio de la circunstancia, ¿no? Podría pasar en cualquiera de nosotros que se le acabara el oxígeno a una persona así, y todos estarían gritando y da el oxígeno, ¿cierto? Y tráele un tarro que se puede morir. Pero eso ilustra una actitud y otra ilustra realmente cuánto confiamos en Dios. Sin duda que la aflicción produce frutos, amada iglesia. Quiero preguntarte, ¿tú crees que forma parte de los designios perfectos de Dios que tú pases por sufrimientos? Sinceramente, ¿tú crees que forma parte de los designios perfectos que los hijos de Dios pasen por sufrimientos? En otras palabras, ¿Dios supervisa realmente y gobierna todos los asuntos del mundo? De tal manera que nosotros hoy día en la tarde podamos hablar del sufrimiento como voluntad suya y parte de sus designios. Algunos me dicen sí, otros están dudosos. En este asunto, amada iglesia, todos los cisnes de este libro cantan al unísono. Dios gobierna al mundo y todo lo que sucede en él, con propósitos y designios destinados al bien de aquellos que lo aman. Esto fue exactamente la lección que aprendió Job acerca de todos sus sufrimientos. Yo esperaba una respuesta así, contundente, ¿no? Por supuesto que es parte del plan de Dios que nosotros experimentemos sufrimientos. Job dice, aprendiendo la lección de todo lo que pasó, entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Yo creo que todos conocen la historia de Job, pero ¿qué nos enseña eso? Que aunque Satanás desempeñara un papel malvado en el drama, y en este caso haya azotado a Job y le haya tirado una sarna maligna de la coronilla a la cabeza a la punta de los pies, Job no estuvo dispuesto a darle la preeminencia al diablo, como muchos de nosotros lamentablemente sí hacemos. Job le dio la preeminencia a Dios. Y de eso debemos aprender. Nosotros muchas veces le damos la preeminencia al diablo cuando estamos enfermos, en situaciones, sufrimiento, aflicciones. Es que el diablo. Job no le dio la preeminencia al diablo. Él entendió que si le pasó eso, que él lo permitió y de quién era a propósito, aun cuando el diablo lo ha hecho, Dios. Y Dios le manejó los límites a Satanás respecto de lo que podía hacer. Aprendió la lección. Le dio preeminencia y gloria a Dios. Aunque nosotros no podamos comprenderlo, debemos aprender lo que hizo Job. ¿Se acuerda cuando todos sus hijos fueron aplastados? Qué terrible, ¿no? Lo que vivió. Y dice la Biblia que él se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job adoró. ¿Se acuerda de las reacciones que nosotros tenemos que tener según Santiago? ¿Se acuerda? ¿Sí? Muy bien, ahí están repasando. Bueno, aquí está en la Biblia, esto está vivo, está hecho. Él tuvo esa actitud. Job adoró cual cisne canta en su peor momento. Entonces, ante esta asombrosa confesión, porque Dios realmente había permitido todo esto, el autor del libro responde con esta confirmación. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Y dice después, si no me equivoco, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De manera similar, aun cuando el texto dice de forma explícita que Satanás hirió a Job con una sarna maligna, la respuesta de Job fue: ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Palabra de Dios, ¿no? Una vez más, el autor apoya la teología de Job con esas palabras. O sea, Job nunca pecó con sus labios. Me sorprende ese pasaje, creo que usted lo ha leído, cuando en Isaías el Señor dice: yo soy el que creo también la adversidad, yo soy el que creo la tormenta y el que la quito. Job le dice: voy a recibir el bien y no el mal. Conocía al Señor. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, no? Por supuesto que nosotros tenemos que orar por muchas cosas, por cierto. Pero el punto aquí es discernir cuando algo es un propósito de Dios para tu vida, no sacas nada con pelear contra eso.
Porque pierdes tiempo. Porque muestras tu orgullo, muestras tu arrogancia. Porque desconocemos entonces la voluntad soberana de Dios. Y Dios hace todas las cosas, dice la Biblia, según el designio de su voluntad. Algo que a mí me tranquiliza profundamente, ¿sí? Y lo he experimentado a todo nivel, ¿sí? Temblor, terremoto, que mi hijo se ha golpeado, se ha hecho tajo. Es decir, Señor, tú eres soberano. Me da un profundo, pero un profundo descanso. De decir, no puede pasar nada, Señor, que tú no lo permitas. Pero no en la teoría, en el corazón. En el corazón, ¿no? Eso mismo pasa aquí cuando Rodrigo nos contaba la semana pasada, ¿no? Acerca de José. Cuando la palabra de Dios dice en Génesis 50, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ya Rodrigo explicó muy bien esto, pero tiene que ver exactamente con lo mismo, con entender la soberanía de Dios. No solo la entendió Job, la entendió también José. Es que si no entendemos eso, no vamos a entender las aflicciones. Y si no entendemos las aflicciones, no vamos a entender por qué Dios permite que nosotros demos frutos a través de ellas. Yo he escuchado muchas veces, ¿no? Aún en los ministerios a veces tengo que llamar a alguien y corregirle esas cosas, ¿no? Me topo muchas veces con ese tipo de declaraciones. Mire, usted, me dicen pastor ya a esta altura, ¿no? Mire, pastor, usted dijo eso, usted dijo esto otro. Yo no creo que eso sea tan así, ¿no? Y mostrándoles la Biblia, ¿no? Ustedes están viendo la Biblia en esta tarde, por supuesto. Sí. No creo que Dios permita que su hijo, que Dios quiera que sus hijos sufren, ¿no? No me hace sentido, pastor. La Biblia no da por sentado que todos y cada uno de los males que sucedan tengan que ver con un propósito divino, pastor, ¿no? Que Dios nos libre de pensar así. Porque entonces estamos haciendo un Dios a imagen de nuestra conveniencia y no un Dios que nosotros conocemos en la Biblia. Siempre les explico que el amor de Dios no debe confundirse con su justicia y su santidad. Porque nos gusta escuchar mucho del amor de Dios, pero de la santidad y la justicia nos ponemos así. ¿Dónde se demuestra el amor de Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios está graficado en la cruz del Calvario. Pero también recuerde, ya que usted está estudiando Apocalipsis, que va a haber un día de la ira de Dios. Y no podemos callarnos o decir, no voy a decir esto porque suena fuerte. Hay un día donde Dios va a castigar el pecado del mundo. Va a derramar su ira santa. Entonces, estaríamos desconociendo si decimos que los sufrimientos no son para los hijos de Dios o que siempre una enfermedad es del diablo y Dios no quiere que uno esté enfermo, estaríamos desconociendo la Escritura, lamentablemente. Y no solo la Biblia, sino el proceder de Dios a lo largo de toda la historia. ¿No vivió el apóstol Pablo con un aguijón? Le pregunto yo. ¿Y el Señor se lo sacó? ¿Era voluntad de Dios? Perfecta voluntad de Dios. Ni siquiera era algo intermedio. Y así con todas las cosas. Entonces cuando Rodrigo compartía esto de José la semana pasada, exactamente lo mismo. Era a propósito de Dios todo lo que pasó con él, ¿no? Pero como él ya dejó tan claro el tema, yo voy a proseguir, ¿no? La aflicción produce frutos, amada iglesia. No sé cuánto tiempo me queda, pero yo estoy muy entretenido, así que me dijeron que tenía hasta las 8:30. No era así, no. Ahí por interno si me pueden decir cuánto tengo. No. Todos estos versículos, especialmente el pasaje de Santiago y lo que hemos visto de Job y todo eso, nos dan una convicción muy profunda, ¿sí? Que debiera llenarnos de esperanza con respecto al hecho de que Dios sí tiene designios y propósitos eternos con nosotros a través de los sufrimientos. Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Por eso nunca nosotros debemos juzgar al Señor con nuestros débiles sentidos o darle preeminencia al diablo cuando nosotros siempre debemos darle preeminencia al Señor. Los capullos, dicen algunos, pueden tener sabores amargos, ¿cierto? No sé quiénes entienden de planta aquí de flores, pero yo he escuchado que dicen que los capullos pueden tener un sabor amargo, pero la flor siempre va a ser dulce. Creo que es una obligación para nosotros, los pastores, los líderes, los siervos, los misioneros,
mostrar a la gente que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas que acontecen, sean buenas o malas. Por eso debemos abrazarnos mucho de esta palabra de los hechos. Siempre que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Por consiguiente, ¿con cuánta bondad nos trata Dios cuando decide afligirnos por un poco de tiempo? Nos damos cuenta de que hay una gran misericordia de Él y una bondad eterna en medio aún de esa prueba. El profeta Isaías dice, por un breve momento te abandoné, el Señor a través del profeta, por supuesto, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. De hecho, hay muchos himnos lindos. Yo he visto que las iglesias están volviendo también a los himnos, a cantar los salmos. Eso es muy lindo, ¿no? Hay muchos himnos que suelen proceder de experiencias de sufrimientos, donde ese sufrimiento produjo un fruto que fue capaz de componer una canción. Quiero contarles la historia de esta persona que usted está viendo en pantalla. Ella se llama Carolina Sandelberg, más conocida como Lina Sandel. Esta mujer era hija de Jonas Sandel, un pastor de la iglesia luterana en Suecia. Esta mujer a los 26 años acompañó a su padre, que era pastor, en un viaje por mar. Y durante ese viaje, ella vio con sus propios ojos cómo su padre cayó por la borda y se ahogó delante de sus ojos. Por supuesto, como cualquier ser humano, ¿no? Esta tragedia afectó profundamente la vida de Lina. Pero ¿saben a qué la llevó? A componer himnos. Y uno de los himnos, que quiero leérselos mientras ustedes ven la imagen de ella, que compuso a raíz de esta tragedia, se llama Día a Día. Yo no canto, ¿no? Podría pedirle al Daniel aquí, pero se los voy a leer nomás. Este es un himno que se llama Día a Día. Miren lo que compuso esta mujer a raíz de lo que vivió. Comillas, dice, día a día y con cada momento que pasa, encuentro fuerzas para enfrentarme aquí a mis pruebas, confiando en lo que me ha otorgado mi Padre Celestial en su sabiduría. No tengo causas para preocuparme ni para temer. Aquel cuyo corazón es bondadoso más allá de toda medida, pone en cada día lo que Él considera mejor, amorosamente sus partes de dolor y de placer, mezclando el trabajo con la paz y el descanso. ¿Usted sabe lo que es para una niña de 20 y tantos años ver a su padre morir? Esto es lo que yo pienso que Dios quiere que aprendamos. Esa aflicción, Dios la usa para bien, pero qué importante cuando la persona está dispuesta a que esa aflicción produzca frutos. Nuestro Dios es bondadoso más allá de toda medida, ¿no? Definitivamente, el día a día es un paquete que Dios tiene para nosotros donde hay de todo, ¿sí? Hay alegría, hay sufrimiento, a veces hay dolor, preocupaciones, problemas, tristeza, gozo, hay de todo, ¿no? Y el Dios que yo conozco, que es el mismo que usted conoce, es un Dios que a veces permite que estemos por allá arriba, ¿cierto? Hemos visto éxito, ¿sí? Éxito en muchas cosas. Y a las 24 horas, Dios puede permitir que estemos mordiendo tierra, ¿cierto? Ese es el Dios que conocemos, porque Dios está formando nuestro corazón. Para ir terminando, quiero citar este pasaje solamente, entendiendo que la aflicción produce frutos. ¿Se acuerda cuando dice Hechos 16 que Pablo y Silas fueron encarcelados? Y esto es tremendo porque fue por hacer la obra de Dios. Cuenta el libro de los Hechos que ellos fueron arrestados, fueron azotados, los arrastraron como trapos por la calle. Por si fuera poco, les sacaron la ropa, los golpearon violentamente y los tiraron en la cárcel. ¿Algo más? Como está en la imagen, les sujetaron los pies con cepos, artefactos utilizados para inmovilizar. ¿Cómo reaccionaron Pablo y Silas a esta escena de tremenda aflicción y sufrimiento? A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban.
De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Cómo reaccionaron ellos? Oraron y cantaron a Dios en medio del sufrimiento. ¿Cómo vas a reaccionar tú en medio de un sufrimiento? Quiero preguntarte, ¿cómo vas a responder tú en medio de la aflicción? Donde crece el fruto de la aflicción, te pregunto, ¿no es notable ver que estos dos hombres hayan reaccionado de una forma tan parecida a ese canto que producen los cisnes en el momento en que están sufriendo? ¿Tú piensas que es coincidencia? La creación de Dios. A estos dos hombres la aflicción los transformó en verdaderos adoradores. Yo leo este pasaje y digo, Señor, mi corazón está muy lejos de eso. Ellos reaccionaron así. ¿Tengo tiempo todavía? No me han dicho. No sé cuánto tengo. Bueno, siempre me acuerdo un día en el distrito, en la calle Lautaro con Salvador. Estaba visitando a mi buen amigo Daniel Mansur. Esta es una historia muy conocida, pero no la voy a contar entera porque no quiero salirme de la sintonía, ¿no?, en que nos tiene el Señor. Me quedan 10 minutitos, gracias. Y estábamos hoy un día compartiendo con mi buen Daniel Mansur. Y afuera del distrito me roban el auto. Uy, fue tremendo. Ahí uno se da cuenta que uno no reacciona así, pero Dios nos quiere transformar para que aprendamos a reaccionar así. Y bueno, dos amigos salieron corriendo ahí persiguiendo a los ladrones. Yo me quedé en la casa con el Daniel y otra persona se fue a acostar, ¿no?, demostrando una profunda preocupación por el robo del auto. Y Daniel se quedó conmigo, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por esa lección que aprendí, porque Daniel me dice, alabemos al Señor. Bueno, ustedes saben que el Daniel es el más espiritual del grupo, siempre. Y eso a mí me enseñó algo muy profundo, porque fue vivir la palabra de Dios. Y Daniel toma la guitarra y se pone a cantar y me dice, cantemos unas canciones súper antiguas. Y empezamos a cantar. Uno dice, humanamente es loco lo que estoy haciendo, porque en vez de estar en la comisaría y tal cosa, estamos cantándole al Señor. Es loco para el mundo. Pero ¿saben qué sucedió? Pasaron 45 minutos exactos y el auto apareció. Esa es una de las grandes lecciones de mi vida. O sea, cuando uno hace realmente lo que Dios quiere que hagamos, vemos frutos de ese tipo. La aflicción también produjo un fruto en ese momento. Me da lo mismo lo material, no tengo apego a eso. Pero hay un milagro detrás de eso. Le cantamos al Señor y el auto apareció a los 45 minutos. Y esto no es curioso, ¿saben dónde apareció? El Señor lo aterrorizó a los delincuentes. Y lo dejaron botado a una cuadra del Distrito Moneda. A una cuadra del Distrito Moneda. Le pregunto, ¿es obra de Dios? Por supuesto, es obra de Dios lo que sucedió. Él es soberano. ¿Qué importan las latas? ¿Qué importa? Era ver la gloria de Dios manifestada. ¿Qué importa un auto cuando Dios tiene una enseñanza, una transformación tan profunda para el corazón de sus hijos? Quisiera terminar estos últimos minutitos cuando en Mateo 27, previo a la muerte de Cristo, se relata una de las escenas más escalofriantes de toda la Escritura. En el verso 46 dice que Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito reflejaba el desamparo que Jesús sintió al llevar sobre sí los pecados del mundo. Ese grito reflejaba el desamparo que el Señor tuvo que experimentar por ti y por mí al tener que pagar la separación completa con el Padre, que era algo que nos correspondía a nosotros. Pero aún en este grito desgarrador, en esta escena terrible, ¿cómo reaccionó nuestro Señor? Diciendo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Cómo reaccionó el Señor? Todo fue pagado por completo. El precio de nuestra redención del pecado fue pagado completamente por nuestro Señor. Y hoy día nosotros estamos aquí, ¿no? Y cualquiera sea tu situación, estés pasando por cosas difíciles, aflicciones, enfermedades, sufrimientos, nosotros somos beneficiarios del fruto producido por la aflicción de Cristo. Nosotros somos el fruto de la aflicción que Él vivió. Él sufrió y murió para que nosotros estemos aquí congregados en su iglesia. Pero el gran fruto fue que nos dio la vida eterna. Y entonces, ¿cuál es el designio de Dios en todo esto? Es que nosotros no nos descorazonemos, como decimos en buen chileno, que confiemos en Él de todo corazón para ser fortalecidos, para poder responder correctamente al trabajo que Dios va a hacer con nosotros como iglesia precisamente en este tiempo. Por eso que nos anima el mismo Señor en Juan 16 al decir estas cosas: os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, lo está prometiendo, pero confíen, confíen, confíen. Yo he vencido al mundo. La pregunta es: ¿cómo vas a responder tú ante las aflicciones de la vida? La aflicción produce frutos. Tus aflicciones, tus sufrimientos, tus problemas, tus fracasos, tus caídas, todas han sido herramientas de la gracia de Dios por medio de las cuales Él te está transformando. Y te está transformando conforme a la imagen de su Hijo. Aun cuando todos nuestros temores se hicieran realidad, Dios los va a usar para nuestro bien. ¿Cómo vas a responder tú a esto? Quiero invitarte a que oremos en esta tarde especial, dándole muchas gracias a Dios por su palabra. Quiero invitarte a que tú también, ahí donde estás, puedas orar. Este es un tiempo de oración. Que tú también puedas abrirle tu corazón a Dios. Aún yo orando, estudiando, aún estando de rodillas repasando este mensaje, le pedía perdón al Señor. Porque muchas veces nos descontrolamos. Muchas veces nos angustiamos. Muchas veces nos afanamos. Perdemos el gozo, perdemos la paz por no confiar en esto. Por no confiar en Él, sabiendo que Él maneja todo, controla todo. Le pedía perdón porque muchas veces renegamos de las aflicciones, renegamos de los sufrimientos. Nos hacemos resistentes a lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, no entendiendo que Él tiene un cincel perfecto, que a veces golpea, a veces lima, a veces acaricia. Pero Él es perfecto para hacer la obra. Señor, yo te pido que tu presencia, Espíritu Santo, en esta tarde se derrame hoy día sobre cada vida, en cada hogar. Señor, gracias porque ni siquiera dependemos de otra cosa en esta tarde, sino solamente de tu presencia y tu palabra, aún por medio de algo digital, sabiendo que tú hablas al corazón, hablas a nuestra vida. Amado Dios, no queremos que esta enseñanza sea una teoría más, una enseñanza más. Señor, queremos que esta palabra en esta misma tarde transforme nuestro corazón. No quiero acumular conocimiento. Quiero que cada día tu palabra sea un motor que cambie mi vida. Porque eso va a quedar grabado a fuego en mi corazón. Señor, toma el corazón hoy día del que sufre. Toma el corazón del que está afligido, de la que está afligida. Toma el corazón, Señor, del que resiste. Padre, por favor, te lo pedimos.